Buenas tardes a todos, a todas. Se van a ir incorporando más estudiantes, tanto de la carrera de educación diferencial, educación parvularia, educación general básica, del magíster de educación diferencial también sabemos que van a ingresar estudiantes. Mi nombre es Verónica Barraza, soy la directora de la Escuela de Educación Inicial y para nosotros hoy día es un tremendo honor contar con tres especialistas, uno de ellos muy nuestro, ¿cierto? El profesor Antonio García, para hablar de un tema tan relevante como el aprendizaje de todos los niños y las niñas desde una mirada de la diversidad, ¿verdad? Y la promoción de la inclusión educativa. Nuestros invitados van a referenciar la situación de Chile y Latinoamérica. Así es que primero darle la bienvenida al doctor Aldo Ocampo González. Aldo es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, director de Polifonía. La doctora Erna Díaz Cruz, educadora de párvulos y educadora diferencial. Ella es académica de la carrera de Educación Parvularia de la UVM y asesora curricular de la APM. Gracias, Erna. Y el profesor Antonio García Quiroga, nuestro querido profesor, ¿cierto?, de nuestra escuela, académico, miembro también del Centro de Investigación en Educación de la Universidad Bernardo Higgins y profesor de la Escuela de Educación Inicial. Invitarlos a escuchar atentamente, a ser partícipes también de esta actividad, recordar que debemos dejar nuestros nombres, la carrera, ¿verdad?, y nuestro correo para que podamos después tener alguna información que poder brindarles también a ustedes. Nuestra moderadora es nuestra profesora María Angélica Torres, quien nos va a acompañar, ¿verdad?, como siempre, mediando, ¿verdad?, entre los expositores en este caso. Y bueno, darle las gracias a los tres, darle la bienvenida a los tres académicos que nos acompañan, y los agradecimientos de esta escuela por su valioso tiempo y todo lo que vamos también a aprender. Así es que sin más, le doy la palabra. No sé, María Angélica, te la concedo a ti, gracias. Gracias, directora. Bueno, a partir entonces de la bienvenida que nos hace la directora, ¿cierto? Y el agradecimiento a los participantes en este conversatorio, en el contexto, ¿cierto?, de la diversidad y la promoción de la inclusión tan necesaria hoy día, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, para poder conectarnos con la esencia del ser humano, particularmente, más allá de los procesos educativos, ¿cierto?, que trascienden a nuestra profesión. En este contexto, ¿cierto?, como bien dijo nuestra directora, estudiantes de pedagogía que se están formando para abordar las prácticas pedagógicas desde esta naturaleza, profesores guías de nuestros centros de práctica también, educadoras de párvulo, profesores de educación general básica en ejercicio, y también tenemos ciertos profesionales que están fortaleciendo sus conocimientos en el magíster en educación diferencial y magíster en educación, que hoy día se sienten, ¿cierto?, intensamente atraídos por el diálogo y la conversación que va a surgir de estas distintas miradas que enriquecen a cada uno de quienes estamos hoy día acá. La metodología que vamos a utilizar es de un diálogo, ¿cierto?, un conversatorio que nos genere mucha cercanía para que empiecen a surgir muchas preguntas. Vamos a partir con Aldo, vamos a seguir con Erna y luego con Antonio, y luego de aquellas, ¿cierto?, visiones que nos van a dar a conocer nuestros panelistas, vamos a dialogar desde nuestras vivencias, desde nuestras perspectivas, a partir de estos puntos de vista, a través de preguntas, comentarios, ¿cierto?, o también opiniones que puedan surgir. Aldo, entonces, te dejo la palabra para que podamos conversar. Muchísimas gracias, María Angélica. Gracias a la universidad, a las carreras que organizan esta actividad. Y saludar a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan, muy especialmente a Tatiana Cartens, con quien hemos cultivado un vínculo académico desde hace bastante tiempo y que ha sido un diálogo bastante interesante. Saludar también a los estudiantes que el día de hoy nos acompañan y a los profesionales, colegas que están acá. Bueno, yo no siempre que en particular tengo que intervenir en algún evento, siempre digo, no sé si lo que voy a decir es lo que la gente espera, porque a mí me interesan otras líneas de trabajo vinculadas a esto que se llama educación inclusiva.
pero vamos a hacer el ejercicio. Bueno, yo titulé mi presentación que se llama Desafío Ontológico Emergente sobre Educación Inclusiva, que es algo que estoy trabajando ya hace un tiempo y que lo quería compartir con ustedes en un conjunto de reflexiones que me parecen relevantes de poder mirar. Bueno, yo estructuré mi presentación en torno a dos dimensiones. Una primera que tiene que ver con algunas tensionalidades críticas al momento de hablar de educación inclusiva, pero desde la perspectiva ampliada, no restringida a lo que ya conocemos como necesidad educativa o discapacidad, sino que desde una perspectiva más amplia que toca la multiplicidad de sujetos educativos que ingresan y transitan por el sistema educativo. Y en un segundo momento vamos a hablar, inspirado en la perspectiva de Nandita Sharma y de Arturo Escobar, sobre todo los territorios de la diferencia. ¿Qué implica hablar en torno a estas claves? Y quiero además agregar que las imágenes que acompañan mi presentación son tomadas de la artista india Nalini Malani, que tienen mucho correlato con lo que vamos a conversar. Bueno, yo quisiera hacer una advertencia ya al entrar a mi presentación y dejar muy claro que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos no hablamos de un eslogan, ni de un mensaje de propaganda, ni mucho menos de un cliché, como hoy día está pensado en gran parte de las políticas educativas, en los congresos académicos, en la formación pre y postgradual y en la literatura científica en general. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de cuestiones mucho más profundas que tocan lo más profundo de lo político, de nuestro desarrollo ciudadano, de la diferencia, del antirracismo, de la multiplicidad de singularidades y de identidades que transitan tanto en el sistema social como en el sistema cultural y por ende educativo. Y decir además que la educación inclusiva no es un primo lejano ni un primo hermano de la educación especial. Si ese error, esa confusión heurística y metodológica ha sido establecida, se debe en parte por no comprender la naturaleza de lo que sería lo inclusivo y lo especial. Por lo tanto, son dos cosas totalmente diferentes que me parece importante poder dejarlo muy en claro. Que si bien la educación especial puede ser una forma de inclusión, no es necesariamente la inclusión una forma de lo especial. Es una cuestión mucho más amplia, ¿sí? Y quiero dejar muy en claro que cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de una práctica imaginativa del mundo, una forma de repensar los engranajes del mundo y nos enfrentamos a un problema de orden estructural y no netamente pedagógico. Digo estructural en el orden o los entendimientos de cómo funcionan nuestras estructuras sociales y que por lo tanto son el correlato del funcionamiento de nuestras estructuras escolares. Si nosotros comprendemos cómo funcionan las reglas institucionales de nuestras sociedades, las que producen las estructuras sociales, económicas, culturales, podríamos entender y intervenir de manera más profunda en las distintas clases de violencias estructurales, opresiones, discriminaciones de diverso tipo que se dan en el sistema social y que por consiguiente condicionan los desarrollos del sistema escolar. Y también decir en esta línea, como un preámbulo, que la educación, que la inclusión es un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional. No es aumentar el número de niños matriculados en la escuela, no como medida de aseguramiento del derecho a la educación, sino que es repensar mecanismos de convivencia y de otras formas de relacionamiento entre nosotros los seres humanos. La inclusión, por tanto, desde mi perspectiva teórica y política, se hace la pregunta entonces por producir otro tipo de hábitos de pensamiento y que tiene que ver justamente con esta idea de producir otras formas existenciales para justamente llegar a esto que María Angélica decía, hacernos la pregunta por la naturaleza humana y la multiplicidad. Bueno, en ese entendido, y ahora sí avanzamos, yo creo que lo más importante que este enfoque tiene es que la educación inclusiva ha de proporcionar un entrenamiento imaginativo, y digo imaginativo, que nos lleve a pensar, a practicar otros desempeños epistemológicos, otros hábitos mentales, otras formas de imaginar el mundo, que sean capaces de articular de manera diferente los múltiples deseos de muchos grupos culturales en torno a la justicia, en torno a la imaginación del mundo, a la subjetividad, a la identidad, ¿sí? Y en ese sentido, la inclusión supone un cambio revolucionario de la mente, ¿sí? Pero aquí habría que hacerse una pregunta.
¿Qué es lo que hace que esta en sí misma sea un poderoso proyecto político, ¿no? Y digo político en el sentido más intrínseco de la filosofía política, no una cuestión partidista, sino que un proyecto cívico ciudadano que está atrapado en las relaciones contractuales. Y ahí, antes de ofrecer algunos argumentos al respecto, considero necesario reflexionar en torno a lo que supone un cambio de mentalidad. Podemos tener decretos, leyes, múltiples posgrados, artículos, papers que nos hablen de la materia, pero si no existe un profundo cambio en la conciencia, nada de esto se encarna y penetra la realidad. Por ello, un mero cambio de realidad, por grande que sea, no va a provocar revoluciones. Sin este revolucionario cambio de mentalidad, tal como nos dice Spivak, los programas revolucionarios caerán en el mismo lazo metafísico de la intención y de contexto idealizado, que es un poco lo que hoy día más se ve en la estructura académica. Para ello es fundamental reconocer que no está claro el formato que el discurso de la inclusión adoptaría, ni mucho menos que es una revolución que no tendría un modelo previamente definido ni determinado, ni heurísticamente o a nivel del conocimiento, tampoco tiene claro un contexto de proliferación específico. Y esta última tensión yo la suelo denominar en términos de un sistema de apertura ambivalente, es decir, porque esto es algo que la inclusión va a surgir en su naturaleza de múltiple hebra o raíces del conocimiento. Por ello, la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación, cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación, es decir, como entendemos lo diverso como el discapacitado, el migrante, el que tiene una identidad sexual normativa, pero no olvidamos que es una propiedad inherente a nuestra naturaleza humana. Esta ecuación fortalece el problema ontológico de los grupos sociales, operación en la que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular, un mecanismo de subordinación, diferenciación y diferencialismo, y que agudiza diversas formas de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. Lo que busca la inclusión en la que yo estoy comprometido justamente hace mucho tiempo, es derribar las estructuras de asimilación inclusiva, lo que mayoritariamente vemos en el sistema educativo y en la literatura especializada mainstream, ¿no? Y que en el fondo es este efecto de asimilación sin cambiar la arquitectura o el entramado educativo. Cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas las estructuras de opresión y dominación. Y eso es lo que siempre tenemos que aprender a ver, cómo esta propuesta derriba estas formas de opresión o dominación que son frenos al autodesarrollo para que las personas podamos progresar. Y en términos intelectuales o de producción del conocimiento, este tipo de intencionalidad produce lo que Spivak llama un sistema de legitimación por reversión, que en términos sencillos es cómo ciertos modelos teóricos, perspectivas, terminan enredando mucho más el fenómeno y lo contaminan en vez de producir un efecto realmente de transformación. Por ello, derribar las formas de esencialización con las que tradicionalmente es vinculado el sentido y alcance de la educación inclusiva, ha de asumir el reto de incurrir en, en ninguna forma de semejanza o continuidad con la voz o rostro de lo especial. Si bien la educación especial es una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial. Es un profundo proceso de desplazamiento de los signos que definen la orgánica de la producción educativa neoliberal, responsable, entre algunas cosas, de la producción de estructuras de asimilación inclusiva. Es responsable de la producción de otros mundos. Es un mecanismo de fractura y de alteración de los criterios de legibilidad del ser. Y aquí nos topamos con otro punto medular para las políticas públicas, que es cómo emergen los sujetos en la experiencia educativa y con qué código son significados como parte o no de determinados grupos o modos existenciales, y que justamente estos modos existenciales son sancionados por el humanismo clásico, esta forma legitimada por Occidente de lo que sería ser hombre, ser mujer, ser niño, ser adolescente, una forma única, universal de existencia, y nosotros que somos latinoamericanos somos la región del mundo donde justamente existe todo lo que no es esa forma eurocéntrica legada por el humanismo clásico.
Por eso siempre yo digo que la inclusión, más que aglutinar personas en la estructura escolar, es hacerse la pregunta por la existencia o los múltiples modos existenciales que están puestos en la estructura educativa, ¿no? Y eso permite romper con estas lógicas del esencialismo, ¿sí? En ese sentido, entonces, y para cerrar esta primera parte, tomar la educación inclusiva como educación especial no es solo incurrir en el mismo fallo, sino que legitimar un agente epistémico de orden putativo que al intentar producir el campo conserva de forma intacta tal grado de ascendencia, legitimando un mecanismo de imitación que servilmente fortalece la predicación central del argumento. Al no existir el desplazamiento del significante de lo especial o lo neoespecial, que es lo que hoy día tenemos, elabora una intencionalidad autoidéntica, una construcción que actúa de forma clave en la represión y negación del objeto y en el índice de singularidad, la identidad de este campo, ¿sí? Tarea que requiere examinar cómo está autoconstituido la identidad de lo inclusivo para fabricar su soberanía activa en diferentes cúmulos de significación. Lo que aquí necesitamos es encontrar los límites de creación y de existencia del yo, de la identidad del campo. La educación inclusiva que más conocemos y practicamos no es otra cosa que una obra maestra de la metafísica, edípica y de la retórica occidental, que es esta forma de sancionar una única forma preeminente de existencia y por ende de práctica educativa, ¿sí? Y es por esto que nos encontramos con un objeto complejo que cuesta definirlo o entenderlo en su profundidad. Pero para mí la clave está en la producción de otros hábitos mentales. Y para cerrar, ya creo que debo estar en el tiempo, me gustaría que revisáramos los territorios de la diferencia o cómo se va configurando esta idea de ontología. Durante los últimos años he identificado que la naturaleza ontológica de lo inclusivo habita en el registro de la multiplicidad. Tal afirmación a nivel epistemológico desencadena en el reencuentro con sus conceptos epistemológicos, o mejor dicho, que estos nacen desde el centro de la multiplicidad. Esto es, categorías tales como otredad, singularidad, heterogeneidad, alteridad, diversidad, nacen de la propia palabra multiplicidad. No tienen nada que ver con el esencialismo ni las necesidades educativas especiales. A nivel ontológico, podemos sostener que la auténtica comprensión de la naturaleza humana habita en este registro, es decir, de la multiplicidad de modos existenciales del ser humano, lo que se distancia del sustancialismo y del esencialismo que han permeado la comprensión de la diferencia, sometiéndola históricamente a diversas prácticas de diferenciación y diferencialismo social, político y cultural. Esta gran ecuación es la que entroniza el problema ontológico de los grupos sociales. Pensar que el objeto de la inclusión se constituye a partir de los otros excluidos por la modernidad. Este analizador en el que la diferencia de una determinada persona se encuentra asociada a la identidad y por consiguiente este es objeto de ausencia de condiciones de reciprocidad social. Esta concepción ontológica se encuentra en la base de la modernidad, empresa responsable de la producción de diversas clases de dualismos, binarismos estructurales y procesos de homogeneización, ¿sí? Ontológicamente, entonces, podríamos decir que la comprensión de la diferencia imputa una naturaleza ontológica de carácter relacional y procesal, lo que quiere decir que es una premisa del feminismo que va a compartir con la epistemología de la educación inclusiva, que el ser humano está en permanente devenir y que solo existimos en la coexistencia o en la interrelación con el otro. Estos, a juicio mío, son grandes matrices de estructuración de la ontología de lo inclusivo. En lo que sigue, inscribiré mi análisis en torno a la fuerza teórico, político y existencial de la singularidad, que a diferencia de la diversidad y la diferencia es la única que no cosifica al ser, pues a través de ella no solo es posible reconocer cómo ésta se compone de múltiples formas de diferencia, amalgamando a diversos grupos heterogéneos. Es en este sentido que la pregunta por los territorios de la diferencia habla la lengua de las múltiples singularidades, que sea dicho de paso, es una característica que comparte con la categoría spivackiana de subalternidad, un concepto que carece de rigor teórico, pero que su fuerza reside o su peso en lo político. En contraste a tal trama argumental, la multiplicidad de singularidades es un concepto que exige un alto rigor teórico, no solo por su naturaleza política, sino que por el entrecruzamiento de múltiples elementos. Esta comprensión ontológica
Es heredera de los movimientos antiesencialistas, y ahí están todos los postestructuralismo, la interseccionalidad, el feminismo, el antirracismo, la filosofía de la diferencia, ¿ya? Que son todos los de base que en el fondo van a oponerse a esta imaginación binarista que lleva a pensar siempre negro-blanco, norte-sur, etcétera, Europa, Latinoamérica, superar esa visión. Esta comprensión ontológica es heredera de los movimientos antiesencialistas articulados al alero de diversos proyectos de conocimiento, como ya lo mencionaba, de orden postestructural, antirracista, decoloniales, interseccionales, interculturales, etc. ¿Sí? Y recordar que la clave para practicar una educación inclusiva real y que realmente construya justicia es entender el diseño, que toda escuela es un diseño ontológico y que nuestros niños y cada uno de nosotros tiene un diseño ontológico, una forma existencial que nos hace única y que por lo tanto tenemos que aprender a leer eso para ajustar la experiencia educativa. ¿Sí? Por ello, las ontologías relacionales, que va a ser el núcleo crítico de la multiplicidad y la singularidad, se inscriben en el registro de lo pluriversal. Es algo que les da la vuelta a los principios del capital y de la filosofía liberal. Es un sistema de rechazo y desprendimiento a las regulaciones ontológicas modernistas encargadas de producir un único mundo, en fractura de los múltiples modos existenciales del ser humano. Las ontologías relacionales recuperan parte del cuestionamiento efectuado por Sylvia Wynter, quien era una profesora caribeña que fue muy importante en Reino Unido, y que Wynter nos dice acerca de los criterios de coespecificidad, que solamente la existencia cultural, pedagógica, política se da en la coespecificidad, ¿sí? Aquellos códigos a través de los cuales las diversidades de expresiones del humano se encuentran interrelacionadas, y que además esto está en la base, por ejemplo, de movimientos como el budismo y otros que vienen del sur global. Para que cualquier cosa pueda existir, debe estar interconectada. Todo se encuentra relacionado con todo. En la comprensión actual del sistema educativo está legitimado por la modernidad. Eso quiere decir que hay un solo mundo al que se legitima, mientras que la inclusión lo que busca es integrar esos múltiples mundos que fueron marginados producto de la colonización. La concepción del mundo a la que accedemos a través del código proporcionado por la ontología de la modernidad comprende un universo de objetos autosuficientes que podemos manipular. La singularidad como expresión ontológica acontece en la interexistencia. Inter a través de múltiples existencias. Es la existencia continua del pluriverso. A pesar de esto, dice Escobar, hay muchas ontologías o mundos que, aunque ineluctablemente están interrelacionados, mantienen su diferencia como mundos. Por ello, el encuentro con la multiplicidad de singularidades asume el desafío ontológico de producir un mundo en el que quepan muchos otros mundos. Esta es la premisa que habita en lo más profundo de la educación inclusiva y de la lingüística decolonial. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo también hay una relación con las múltiples expresiones de nuestra existencia. Cuando esta es entendida como sistema homólogo de la educación especial, nos conduce a una práctica cultural completamente modernista, caracterizada por separar, jerarquizar, fragmentar. Esta es la relacionalidad a través de la que operan diversas formas de desigualdad. La modernidad es incapaz de mantener la circularidad de la vida y la existencia, responsable de la producción de patrones ontológicos dualistas y alterizantes que no hacen otra cosa que cosificar la existencia que ha sido construida bajo el predominio de la forma dominante de la euromodernidad con su racionalidad dualista y instrumental. Por ello, el problema es que esta racionalidad opera a través de la imposición de determinados mundos como legítimos, al tiempo que subyuga y margina a otros que son relegados a un estatus de desdenes ontológicos, es decir, todo lo que queda expulsado o por fuera, o como diría Spivak, todo aquello que queda construido al margen de la historia, ¿sí? Y la multiplicidad de singularidades es, por tanto, un acto de reconocimiento político y ontológico de la diferencia radical, de la forma o la atributo sustantivo del propio ser, ¿sí? Y es por eso que la práctica, cuando yo digo en mi trabajo que la educación inclusiva construye un desconocido modo relacional y de coexistencia, tienen que ver con todos estos argumentos que he estado presentando anteriormente. Y finalmente, con esto voy a concluir, la educación inclusiva como ontología relacional
conoce que el diseño original del mundo subyace en el patriarcado. Es algo que nos conduce a la separación, la desigualdad, es la ingeniería de un solo mundo. Es una forma de separación del pluriverso. En la misma línea, la ontología de la modernidad alcanza su eficacia simbólica a través de la dimensión de un mundo objetivo y la verdad de la ciencia. Cuando asumimos la pregunta por la naturaleza ontológica de lo inclusivo y su relación con el proyecto de descolonización del mundo y del lenguaje, observamos que su estructuración acontece a través de un principio de interrelacionalidad. Todo está conectado con todo. Esta concepción no busca coger la diferencia, sino que asumir un aparato de interacción radical en torno a ella. Asumir que es algo que está en permanente devenir y que no hay un atributo único, fijo en el ser. Bueno, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Aldo. Escuchamos atentamente, ¿cierto?, tu mirada. Y ya tenemos varias interrogantes que me han estado planteando que he pedido que las guarden para cuando terminemos, ¿cierto?, las presentaciones. Le vamos a dar el paso a la doctora Edna Díaz, por favor. ¿Está para compartir, no es cierto, María Angélica? Sí, está para compartir. Puede compartir nomás. Ajá. ¿Se aprecia? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ah, perfecto. Bien, interesante el planteamiento que hace Aldo. Me hace recordar mucho a la mirada filosófica de Manuel Munier, cuando él justamente habla de la singularidad y habla de la relación y de este devenir del ser humano que es inacabado y que somos y existimos para y por el otro, y que por eso están estas construcciones comunitarias de saberes, de interrelaciones y y de participación singular de los grupos humanos en ese entendimiento. Y me acuerdo que él también planteaba de que no existe una forma única de mirar, incluso están aceptadas como todas las posiciones, justamente dada esa diversidad, pero a la vez también dada por la singularidad. Que es muy interesante tu planteamiento, lo voy a seguir, no había escuchado mucho al autor que tú nombrabas y me parece interesante la postura, muy interesante. Bueno, justamente hablar de barreras de aprendizaje, yo lo sitúo en la primera infancia y la verdad es que hoy día nos damos cuenta que las barreras no están solamente en la primera infancia, están a lo largo incluso de nuestra vida. Bien, para poder abordar un poco el tema de las barreras, es bueno mirar que nosotros vivimos en un mundo, y como bien dijo Aldo, ¿no es cierto?, que está interrelacionado. Nosotros no vivimos aislados de un sistema, sino que somos parte de un sistema macro y que aquello que ocurre a veces fuera de nuestra situación geográfica va a tener un impacto en lo que ocurra, ¿no es cierto?, en nuestro entorno inmediato. Bueno, tal es el caso que hemos tenido una pandemia, ¿no es cierto?, que nace en China y todavía nosotros estamos sufriendo los efectos de aquello. Tal es el caso también de la guerra de Rusia con Ucrania, que hoy día nos tiene en una situación económica al mundo bastante compleja. Por lo tanto, en educación ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, para poder situarnos un poco en lo que está ocurriendo hoy, es sumamente necesario también mirar qué ha pasado hacia atrás. Yo creo que los intentos por acercarnos más a una visión y aceptación también por la diversidad se viene planteando hace mucho tiempo, y recordé cuando estaba planteando esto, recordé el principio de normalización. Este principio que fue acuñado ahí por la década del 50, ¿no es cierto?, donde lo que se intentaba hacer era propiciar, ¿no es cierto?, o normalizar el mundo para aquellos que tenían ciertas dificultades.
Ciertamente este principio de normalización que nace en Dinamarca, ¿no es cierto?, que después fue adquiriendo otro ribete, fue propiciando de alguna manera, y que es lo esperanzador también, que luego este principio va a remitir en una conceptualización de una integración para hoy en día estar hablando de la inclusión. Se han hecho enormes esfuerzos por entender, ¿no es cierto?, la necesidad de apertura hacia la diversidad y el aprendizaje para todos. Y esto viene haciéndose ya desde muchos años y tal, hemos tenido un montón de encuentros, ¿no es cierto?, propiciados también por la UNESCO, tal es el caso, ¿no es cierto?, de la obra de esta Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación establecida por las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, donde nos señala en el informe FAURE responder a las demandas de educación frente a tareas inéditas, pero que hoy día las políticas educativas no están respondiendo desde la tradición educacional y por lo tanto necesitamos, ¿no es cierto?, hacer esfuerzos por el cambio para una educación para todos. Posteriormente, vamos a recordar también el informe Warner, que también yo creo que marca un hito en la historia y que nos ha llevado también a estar acá. Esto fue en el año, me acuerdo que el informe Warnock, me acuerdo cuando lo estudié, pues yo en ese tiempo todavía estaba más chica, fue por ahí por el año 78, y nosotros en el año 74, recién en Chile, estábamos haciendo el diagnóstico a través de la comisión número 18, a la gente que le gusta la historia lo recordará, para ver el catastro de los niños que requerían de educación y que estaban adscritos a los centros hospitalarios. 4 años más tarde, el informe Warnock en Inglaterra, de Mary Warnock, aparece para hablar de la igualdad de derechos de todo el alumno por acudir a una escuela regular. Y nosotros estábamos creando la educación especial. ¿Y cuáles son las cuestiones allí que son importantes de destacar? En ese informe ya se hace alusión a la inclusión del alumnado en las escuelas regulares, es decir, que asistan todos los niños, que la escuela es de todos. La educación especial como un elemento complementario a la educación, es decir, ya estamos mirando la educación especial y como bien lo dice Aldo, ¿no es cierto? No es que de aquí viene la atención a la diversidad, sino que la educación especial es un complemento educacional para toda vez que va a prestar un servicio que ayude, ¿no es cierto?, a la comunidad a superar, ¿no es cierto?, los requerimientos que todos podemos necesitar en un momento determinado. Porque como bien hemos dicho, ¿no es cierto?, esto es un devenir. El derecho a la educación es para todos los niños sin excepción, decía Warner, y la formación del profesorado debe prepararlos para incluir en sus aulas a niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales. Ahí aparece este concepto de necesidad educativa especial que hoy en día también está a través, ¿no es cierto?, del INDEX, está tratando de tener una mirada distinta con respecto a eso, porque cada vez que se habla de necesidades educativas especiales, estamos apelando o responsabilizando o adjudicando a que el problema está en el sujeto que aprende y no en el entorno. Luego vino la Declaración Mundial para el Aprendizaje de Todos. O sea, estoy haciendo una secuencia un poco histórica para ver dónde estamos situados hoy día. Esto fue en el año 90, al poco tiempo, ¿no es cierto?, de estos informes. Posteriormente vino el informe de Lors, donde nos dice que nosotros somos una integralidad. El ser humano no es la sumatoria de las partes, por lo tanto somos un todo singular, un todo relacional. Y este informe incluso inspira a ciertos autores,
como el caso Martinez Román, ¿no es cierto?, que él propone un modelo, él le llamó sociocognitivo para la educación, donde integra o intenta integrar, ¿no es cierto?, que finalmente esta sumatoria de las partes para darlo como en una integración total en la educación. Posteriormente, llega a Dakar en el año 2000, donde señala que las necesidades básicas de aprendizaje abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje como los contenidos básicos necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. Todo esto hace... estos encuentros que hemos tenido y que van en la mirada de crear estos espacios para todos, ciertamente están mirados desde una perspectiva que crea estas realidades y que finalmente vamos topándonos con ciertas problemáticas y que van generando tensiones en los sistemas educacionales, porque si bien estas declaraciones tienen impacto en las políticas sociales y en las políticas educativas, nos vamos también enfrentando a problemáticas que se van generando por esta mirada que solemos tener con respecto a la diversidad y a la atención a la diversidad, especialmente en los sistemas educacionales que son tremendamente tradicionales y normados. Y hoy día tenemos un tremendo desafío con la Educación 2030, Declaración de Incheon, que se hizo en la República Checa, y donde nos comprometemos, ¿no es cierto?, a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Y cuando hablamos de todos, es todos. Es un desafío tremendo. Todas estas iniciativas, todos estos encuentros, todas estas declaraciones han tenido un impacto a nivel educacional. Chile no está ajeno a esto y Chile desde la década del 74, cuando se hace este primer análisis, comienza también a diversificar las acciones, primero en apoyo a los niños que estaban con problemas, que estaban categorizados, digamos, como niños con deficiencia, con niños con problemas de aprendizaje, y se crearon incluso centros de diagnóstico donde los niños que presentaban algún tipo de problema en la escuela llegaban a estos centros de diagnóstico y en estos centros de diagnóstico eran diagnosticados por especialistas. Incluso hubo en Chile en ese tiempo no habían educadores diferenciales y se prepararon a muchos profesores básicos para que pudieran, ¿no es cierto?, emprender esta tarea. Y entonces teníamos categorizaciones de niños con trastornos específicos, entonces los niños que tenían discalculia, los niños que tenían disgrafia, disortografía, dislexia, sintomatologías disléxicas, estaban los deficientes mentales, estaban los niños con problemas de audición y lenguaje, y para cada uno de ellos había un especialista y para cada uno de ellos había un tratamiento. Por lo tanto, se empezaron a generar estas políticas que no han cesado de generarse a lo largo de la historia de los últimos 50 años. Tal es así como hoy día contamos con una ley de integración social de personas con discapacidad, el decreto supremo, el 170, que fue muy cuestionado en su momento, y todavía pues, por lo que implica la ley de inclusión 20.284, el decreto 83, que dice, usted puede hacer adecuaciones curriculares, nos dan ciertas herramientas, nos dan ciertos elementos, pero como bien decía Aldo, no hay una comprensión acabada de ello. Tengo que tener decretos que
me digan qué tengo que hacer, tengo que crear estas leyes, tengo que... también cuento con algunas leyes que son reduccionistas con respecto a lo que nosotros como educadores necesitamos contar. Bien lo decía Bott y Eiskov en el 2015, en su última versión traducida del índice o del Índice para la Inclusión. Esta fue realizada por Echeta y colaboradores, donde ellos todavía, hoy día prevalece la idea de sustituir el concepto de necesidades educativas especiales, que primero lo instaura de alguna manera el informe Warnock, es acuñado a lo largo de los años y hoy día empieza a haber una visión distinta respecto del sujeto que aprende, que el tema no está radicado en el sujeto que aprende, sino que está muchas veces en el contexto. Entonces, las barreras para el aprendizaje se definen como obstáculos que imponen a los niños, a los estudiantes, independiente del nivel educativo, especialmente en la primera infancia, creándoles dificultades para acceder a aprendizajes de calidad y desarrollarse de manera independiente. Algunas problemáticas son inherentes a las personas, lo dice como lo plantea Echeta, dice, ¿no es cierto? Pero también un gran número de ellos residen en los contextos en los cuales habitamos. El índice señala de alguna manera que las barreras pueden encontrarse en la escuela, en la infraestructura, en las instalaciones físicas, en la organización, en la cultura, etc. Es decir, las barreras las podemos encontrar en cualquier parte en relación con los distintos enfoques, incluso sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantenemos nosotros los profesores o los educadores. Nosotros muchas veces también debemos reconocernos como barreras y a veces no somos tan facilitadores como nosotros mismos pensamos que somos, porque nosotros deberíamos ser los mayores facilitadores, pero no siempre lo somos. Y para eso es fundamental hoy en día la reflexión sobre la práctica pedagógica, ojalá la reflexión colegial en las instituciones educativas sobre la práctica pedagógica, mirarnos, reflexionar sobre ello. Nosotros tendemos a pensar que lo que hacemos está muy bien y muchas veces estamos cometiendo errores tremendos, incluso en cuestiones tan simples, o que nosotros, o sea, que está mirado desde la educación, desde las metodologías, desde la didáctica, implementamos ciertas estructuras que no todos están preparados para recibir, pero no busco alternativa, porque esa es la forma. Pasa en la educación parvularia, pasa en la educación básica, en la educación media, en la universidad. Pasa en todos los contextos. Generalmente se imponen a veces formas únicas de desarrollar la enseñanza que promueve un aprendizaje de calidad, y los niños hoy día también tienen otras múltiples formas de aprendizaje y nosotros a veces tampoco estamos preparados para seguirlo. Las barreras también se pueden encontrar fuera de los límites del centro escolar, en la familia, en las comunidades, en cuestiones circunstanciales, nacionales o internacionales, como por ejemplo las que estamos viviendo hoy en día. Así como tenemos barreras, tenemos facilitadores. El término barreras, como bien se señala acá, resalta que es el contexto social, con sus políticas, sus actitudes y sus prácticas concretas, que crea, en cierta medida, las dificultades y los obstáculos que impiden o bien disminuyen las posibilidades de aprendizaje y participación de determinados estudiantes. Echeta, 2006. En contraposición, que si un alumno interactúa en un contexto social positivo, con una cultura de atención a la diversidad, con prácticas que promueven el aprendizaje y la participación de todos y con los apoyos necesarios para aquellos que lo requieran, las dificultades tienden a disminuir.
Y eso se ha comprobado en algunas investigaciones que se han llevado a cabo, ¿no es cierto?, donde los ambientes que propician un buen ambiente de aprendizaje propicia la apropiación de aprendizajes de calidad. Recordemos que a partir, ¿no es cierto?, del informe McKinsey, ¿no es cierto?, los ambientes de aprendizaje actúa como el segundo agente educativo relevante, siendo siempre el primero nosotros los profesores. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad en ello. Tomé de López, 2011, él agrupa estas barreras de aprendizaje en estas tres líneas de acción. Y que la verdad, si uno pone atención en ella y también haciendo alusión a lo que señalaba Aldo, nos encontramos con tremendas contradicciones. Las barreras en la escuela están dadas por lo político, cuando se hace referencia a las leyes y normas que son contradictorias. Nosotros tenemos tenemos muchos decretos educacionales, tenemos leyes de inclusión, pero que a veces hablan solamente de algunas cuestiones que tienen que ver con subvenciones, pero que no están directamente relacionadas con la inclusión plena. Por otro lado, también nosotros no tenemos ninguna política y ningún decreto de ley también, porque la educación vive con muchos decretos, no tenemos muchos. Pero no hay nada que diga, por ejemplo, cómo yo, educadora de párvulos, me hago cargo de un niño sordo. Cómo yo, educadora de párvulos, me hago cargo de atender la diversidad de un niño ciego. ¿Manejamos braille? ¿Manejamos sistema de señas o lenguaje de señas? Entonces, ¿estamos realmente nosotros los profesores preparados para hacernos cargo de esta diversidad? Estamos viendo cuestiones específicas desde los problemas sensoriales. Pero también tenemos niños que vienen de privados socialmente, de privados culturalmente, tenemos niños que llegan, ¿no es cierto?, a la escuela con interferidos emocionalmente. ¿Estamos preparados para poder atender esa diversidad? ¿Cómo yo me hago cargo del aprendizaje de un estudiante si no estoy preparada para ello? Y como bien lo hemos venido señalando, ¿no es cierto?, si nosotros entendemos que cada niño es una singularidad, que somos todos distintos y todos en nuestra naturaleza somos personas en constante cambio, entonces, ¿cómo vamos a entender esa diversidad si estamos entendiéndola desde las categorías? Si es que las empezamos a entender desde el niño que tiene o no tiene problemas. El niño que es no vidente, el niño que es sordo, el niño que está interferido emocionalmente, tiene tantas necesidades, tiene tanto derecho al acceso a la educación plena y tanto derecho a una educación de calidad y especialmente aprendizaje, que le den las herramientas necesarias para desarrollarse de manera independiente, plena y constructiva en una sociedad. Pero la verdad es que tenemos muchas políticas y decretos y nosotros seguimos entrampados en una cuestión de categoría donde todavía nosotros tenemos la categoría de los trastornos permanentes, los temporales.
todavía hablamos de los problemas de la comunicación y la relación. O sea, todos los niños tienen una categoría en nuestro sistema educativo. Y eso, poco a poco tenemos que empezar a entender que cada uno de nosotros es singular y tiene esas características. No es distinto al otro, tiene los mismos requerimientos, tiene las mismas necesidades de afecto, las mismas necesidades de educación, las mismas necesidades de ser acogido, de ser respetado. Otra de las barreras que habla López son las culturales. Y es un poco a lo que también me estaba refiriendo en este rato cuando aluden a la permanente actitud de clasificar y establecer normas discriminatorias entre los alumnos, el etiquetaje. Y estas prácticas lo que hacen es generar ciertamente la exclusión y la segregación o integración, pero nunca la inclusión. Y eso hay que tenerlo como claro. Por eso que yo los invito a mirar la práctica pedagógica en este desafío que nosotros tenemos como profesionales de la educación, en educar, pero en educar a la población también, y en educar a todos, en que todos sean partícipes de este proceso de inclusión educativa, educación inclusiva, y no una inclusión educativa que cambie totalmente el sentido de la acepción del término. Miren acá que esto nos compete plenamente a nosotros. Donde están, dice López, también tenemos barreras en las didácticas. Dice él, se ubica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Él hace alusión a la competitividad en las aulas frente al trabajo cooperativo y solidario. Hace alusión al currículum estructurado en disciplinas y en el libro de texto, no basado en un aprendizaje para resolver situaciones problemáticas cotidianas. Y aquí voy a aludir a la educación parvularia. La educación parvularia hoy día es el primero básico. Nosotros las dimensiones que tienen las bases curriculares y que le dan cabida a los distintos núcleos, estamos segmentando el aprendizaje y lo estamos haciendo tan compartimental que posteriormente y en lo sucesivo al niño le cuesta poder integrar esos saberes en un todo con significado. Y esa es una crítica que se le hace al currículum, que es altamente estructurado. La organización espacio-temporal, lo que requiere realmente la escuela, sin exclusión, es una organización de acuerdo con la actividad a realizar y, como bien también lo dijo Aldo, tiene que ver con la naturaleza de los establecimientos educacionales, tiene que ver en esta dinámica que se genera allí, en esa singularidad que también presentan los centros educativos, y en ese sentido hay que actuar de manera, organizar las entidades o las estructuras organizacionales tienen que estar al servicio del aprendizaje y no al servicio de la estructura, que hay que respetarla. También él hace alusión a la necesaria reprofesionalización del profesorado para la comprensión de la diversidad. Eso nosotros desde que salimos de la universidad, hemos tenido que ir tomando cursos, capacitándonos, constantemente tratar de entender en un sistema tan estructurado como el nuestro, porque el nuestro es tremendamente estructurado, donde los aprendizajes o los objetivos de aprendizaje están dados, donde los contenidos que debo abordar están dados, donde cómo yo debo tratarlos, incluso en algunos programas de la enseñanza básica y media, están dadas las formas de evaluación. Y en ese sentido a nosotros nos compete, como decía hace un rato, una responsabilidad tremenda. Yo debo, por ejemplo, evaluar a un niño siempre con el mismo procedimiento evaluativo. Si cada vez que lo evalúo de esa manera
él no logra responder, o soy yo la educadora que tengo que buscar la forma de respuesta de este niño desde el subdeste y no desde el mío? ¿Somos capaces realmente de ponernos nosotros, así como al niño le costaba ponerse en la mirada desde su egocentrismo? Nosotros decíamos, a él le cuesta mirar el mundo desde la perspectiva del otro. ¿Nosotros miramos el mundo de la perspectiva de los niños? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y también nosotros los profesionales, también nosotros los profesores académicos que hacemos clases en la educación superior, también estamos mirando de repente esta diversidad que hoy día se nos presenta de manera pertinente. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos, no es una respuesta tampoco que tengamos. Yo creo que estamos en un devenir, estamos buscando respuestas también en nosotros mismos de cómo mejoramos nuestra propia práctica para tener una educación donde podamos acoger a la diversidad que se nos presenta de manera oportuna, de manera pertinente y de manera equitativa. Bien, eso es cuanto yo quería presentarle y compartir con ustedes esta tarde. Por los tiempos uno no se puede entrar en mucho detalle, pero desde el punto de vista educativo nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Erna. Le vamos a dar el paso al doctor Antonio García para luego entonces intercambiar opiniones y preguntas que han surgido con estas tres miradas sobre la atención y promoción de la inclusión para favorecer los aprendizajes, ¿cierto?, de los niños y las niñas. Antonio. Okay. Hola. Hola, hola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar compartiendo ideas respecto a estos temas y qué bueno ver a muchas estudiantes hoy día con nosotros. Lo que yo voy a presentar, de alguna manera, a ver, espera un momentito. Ya, lo que yo voy a presentar, de alguna manera dialoga con las presentaciones anteriores en términos de, diría yo, quizás darle un anclaje material al tema de las ontologías relacionales que hablaba Aldo, ¿no? Y también situar el problema de la diversidad en una realidad material concreta o en una experiencia concreta, ¿ya? Voy a hablar de un enfoque de educación que se llama educación basada en el lugar, ¿no? Y primero voy a hacer una mirada muy breve sobre temas educativos que de alguna manera hablan sobre una sociedad en la que vivimos que podría ser calificada como una sociedad del desarraigo, ¿ya? Como una sociedad que nos desarraiga de nuestro lugar, de nuestro espacio de pertenencia, ¿ya? Y esto lo podemos ver en distintos aspectos, ¿no? Lo podemos ver en una tendencia al espacio moderno. Había un autor, un antropólogo que hablaba de los no lugares, ¿ya? Que hoy día en la modernidad se imponen los no lugares, espacios donde no podemos encontrarnos nosotros mismos, donde no nos vemos, ¿no?, reflejados en esos espacios, donde no podemos construir identidad ni historia, ¿ya? Por ejemplo, los malls, por ejemplo, los esomarkets, ¿no?, los aeropuertos, ¿ya? Son espacios de pura circulación, donde no podemos encontrar ese arraigo, ¿ya? Y eso en materia, se expresa, digamos, en materia educativa en ciertas políticas, ¿ya? En políticas educativas que asumen que la educación es un hecho global, no es un hecho local y situado, ¿ya? Y así vemos, por ejemplo, las pruebas estandarizadas que miden la calidad de la educación hoy día, ¿ya? Pruebas como la PISA, pruebas como el CIMSE, ¿no? Nos hacen asumir de que la calidad en la educación se debe medir con un solo referente para todas las localidades, para todas las escuelas, independientemente del tipo de relación que se construye entre profesor y estudiante, ¿ya? Y por lo tanto nos desarraigan, ¿no?, de ese lugar y de ese entorno cultural, sociocultural, afectivo, ¿no?, emocional, familiar en el que estamos situados, ¿no?
Entonces, respecto de eso, había una autora, ¿no?, que es Christou, que habla de que hoy día se pone una educación en tiempo real, ¿ya?, que es el tiempo de la sincronía de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos estar globalmente conectados en un solo segundo, ¿no?, y asumiendo de que nuestro tiempo se limita y se reduce a ese segundo, y eso genera un desanclaje, ¿no?, una desvinculación de nuestro tiempo local, ¿no?, nuestro tiempo cultural y del sitio, del espacio donde estamos, ¿no? Y por eso habla ella de que se impone un tiempo que es pura sincronía y pura atemporalidad, ¿no? Y es un tiempo también del individuo, ¿no? El tiempo de las estandarizaciones es un tiempo que evalúa individuos, ¿no?, como si estos individuos también estuvieran todos situados en un mismo nivel, ¿no?, de desarrollo, o en un mismo nivel de infraestructura, o en un mismo nivel de calidad docente, ¿no?, sin entender de que esos individuos están inscritos en una red social, cultural, y que también es un lugar, ¿no?, que se refleja en un determinado lugar, un determinado espacio, ¿ya?, que no es cuantitativo, ¿no?, que no es aprehensible desde el punto de vista de los números, sino que es aprehensible exclusivamente desde el punto de vista de la experiencia, ¿ya?, y del modo en que nosotros reflejamos y comunicamos esa experiencia. Entonces, en ese marco surge la educación basada en el lugar, que surge fundamentalmente desde marcos que son de la educación ambiental o de la educación indígena, ¿ya?, y que asumen fundamentalmente que nuestros maestros, nuestros profesores no son solamente personas concretas e individuales. También podemos nosotros asumir que un lugar nos enseña cosas, ¿no?, nos enseña una manera de relacionarnos, nos transmite una memoria, ¿no?, nos constituye en nuestra identidad, en lo que somos, ¿no?, nos hace ver nuestros cambios, ¿no?, nos permite ver nuestros cambios, y nos permite también ver el entorno al cual pertenecemos, ¿no? Entonces los lugares no son neutros, ¿no? Tendemos a creer que los lugares son neutros, ¿no?, que da un poco lo mismo donde estemos, donde hagamos las cosas. No, los lugares son espacios que nos constituyen, que son parte de nuestra personalidad, de nuestra individualidad, de nuestro carácter y de nuestra cultura, por lo tanto, ¿sí? Entonces son productos culturales, no son preculturales, ¿no? El espacio va cambiando, y a medida que cambia el espacio también nos va transformando a nosotros, ¿no?, como individuos y como grupos, ¿no? Y el espacio, disculpen, el espacio se capta de distintas maneras, ¿no? Se capta, por ejemplo, por la contemplación, ¿ya? En nuestro sistema escolar, en nuestras escuelas hoy día, nos enseña mucho el valor de la contemplación, de lo que es el contemplar, el sentarse sencillamente un momento, ¿cierto?, y ver cómo cambia, ¿no?, por ejemplo, la luz del día, ¿cierto?, o cómo se mueve la gente en un determinado espacio, ¿ya? Pero además de la contemplación, también las podemos captar en la acción que hagamos sobre esos espacios, en cómo tratamos de transformarlos, y en la manera de introducir cambios en ellos mismos, ¿cierto? Ya, entonces, la educación basada en el lugar rescata ese valor del espacio y asume, o ha asumido, ¿cierto?, en contextos de minorías, ¿no?, de la relación con minorías, desplazados, grupos excluidos, que hablar de los espacios, hablar de los lugares, permite hacer un vínculo, un puente entre lo que es el currículum formal, que es más abstracto, ¿cierto?, que en general de carácter nacional, con la realidad concreta y situada de los niños o de los jóvenes, ¿no? Se trata de entender al espacio como lugar, ¿ya?, y dejar de entenderlo como una mera medida geométrica abstracta, ¿no? Nosotros estamos dominados como cultura y como civilización por una noción euclidiana del espacio, ¿no?, que lo entiendo solamente en su carácter geométrico, ¿ya? Por ejemplo, diseñamos las ciudades exclusivamente como forma, sin entender que las ciudades están hechas de vivencias, ¿ya?, de vivencias concretas y cotidianas de las personas, ¿no? Asumir que los espacios son productos culturales nos permite también entender de que, así como nos determinan, también somos capaces de cambiarlos, ¿ya? Porque en la medida que son productos de nuestra cultura también es modificable y transformable, ¿ya? Y en ese sentido llama a la escuela a comprometerse con una visión del lugar en el que la escuela está. La escuela históricamente ha tendido a aislarse, ¿ya?
el muro de la escuela, ¿cierto? Que hoy día en Chile lo vemos muy claro, hay otros países donde las escuelas no tienen muros, ¿cierto? Están integradas a la ciudad. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad donde la escuela tiene muros cada vez más sólidos, cada vez más resguardados, cada vez más vigilados, ¿no? Cerrados a lo que es el entorno, ¿no? Cerrados a lo que es el campo, cerrado a lo que es la ciudad, cerrado a lo que es el barrio, ¿ya? Entonces es un llamado también a que la escuela incorpore el espacio en el que está. Y en ese sentido podemos tomar un concepto que viene de la ecología de aprendizaje, la perspectiva de la ecología del aprendizaje, que es affordance en inglés, y que podría ser traducido como potencialidad, aunque tiene una traducción difícil y por eso lo mantuve en inglés, ¿ya? ¿A qué nos referimos con este affordance o potencialidad? Son ciertos dispositivos, ciertos instrumentos, objetos, que le permiten al aprendiz, al niño o al joven que está aprendiendo, ampliar su espacio de exploración en función de contenidos que son fundamentalmente personales, o podrían ser grupales también, ¿ya? Por ejemplo, un libro es una affordance, ¿cierto? Porque el libro nosotros lo tomamos, sentimos cosas con el libro, a veces los libros tienen olor, ¿cierto? Tienen una textura determinada, sus imágenes nos evocan cuestiones particulares, y ahí se crea un espacio nuevo a partir de ese libro, de ese objeto, ¿eh? Y en ese espacio, nosotros nos apropiamos de ese espacio en función de contenidos que son exclusivamente personales, ¿no? Que tienen que ver exclusivamente con nuestra identidad, ¿ya? Entonces el libro, claro, dice ciertas cosas, tiene cierto contenido, habla de ciertas materias, pero el modo que se apropia cada aprendiz de ese libro es particular. Bueno, lo mismo pasa con el lugar, ¿cierto? El lugar que nosotros habitamos es un espacio al cual le podemos poner ese contenido que es exclusivamente personal o colectivo, ¿cierto? Y ese contenido personal colectivo define una ecología de aprendizaje que es solamente nuestra, ¿ya? Puede ser personal o puede ser colectiva. Y en ese marco, Greenewald, que es uno de los autores principales, ¿no?, de esta perspectiva, define 3 dimensiones, ¿ya?, que tendrían los lugares. Una dimensión perceptiva, es decir, lo que sentimos con los espacios, lo que oímos, lo que olemos, ¿cierto? Las emociones que nos causan, que es fundamental, ¿no? Una dimensión sociológica, que es en el fondo cómo entendemos que cada espacio es producto de una cultura. La arquitectura chilena o la arquitectura que hay en Santiago es distinta a la arquitectura que hay en Lima, por ejemplo, ¿cierto? Porque de alguna manera la arquitectura refleja la idiosincrasia de un pueblo, de un país, y eso hace que los niños de Lima vivan distintos a los niños de Santiago, ¿no? Hay distintos códigos ahí arquitectónicos que hacen que la vida de esos niños sea distinta, ¿no? Y una dimensión ideológica que tiene que ver fundamentalmente con entender que los espacios también son un campo de disputas, de tensiones, de conflictos, ¿ya? Y de conflictos que son en general conflictos de poder, ¿ya? Por ejemplo, en Santiago se suele dar que hay pasajes, ¿cierto?, que tenían hace 30 o 40 años los niños jugaban libremente en esos pasajes, de pronto se genera una sensación de inseguridad, de disputa con la delincuencia, esos pasajes dejan de tener vida, pero cuando se le pone reja al pasaje, los niños vuelven a salir, ¿cierto? Entonces, solamente ese acto de poner una reja nos comunica y nos transmite el sentido que tiene estas tensiones que viven hoy día la cultura actual y nuestra sociedad actual, ¿cierto? Y que afecta derechamente y directamente a la vida de los niños, ¿no? Y a partir de ahí entonces surge otro concepto que es el de rehabitar, ¿ya? El concepto de rehabitar proviene del bioregionalismo, ¿ya? Y se refiere fundamentalmente a la conciencia que podamos adquirir nosotros que las ciudades, a pesar de ser medios artificiales, ¿cierto?, están inscritos en un medio natural, ¿ya? O sea, Santiago está inscrito en un valle y ese valle es el Valle del Mapocho, ¿no? Y por lo tanto entender de que estamos en un valle que fue y que se desarrolló alimentado por esa agua, ¿cierto?, ese curso de agua, ese río, nos permite también mirar la ciudad de una manera distinta, ¿ya?, y rehabitarla de una manera distinta, ¿ya? Entonces la educación basada en el lugar apunta a ese rehabitar, ¿cierto?, a aprender a vivir en el lugar, en un área que ha sido perturbada y dañada por la explotación, por ejemplo. ¿Cómo recuperamos esos lugares dañados por la explotación, ¿cierto?
cómo recuperamos esos lugares que de pronto por vivir en una sociedad neocolonial, como planteaba Aldo, ¿cierto? Bueno, cómo recuperamos el antecedente histórico, ¿cierto? Que tenemos nosotros, por ejemplo, las culturas indígenas, ¿no? Que habitaban y que vivían los lugares de una manera distinta a como lo vive la sociedad europea, ¿cierto? Por ejemplo, las casas en el mundo indígena se construyen fundamentalmente de manera circular. Los europeos llegaron aquí y instalaron su modelo rectangular y geométrico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos recuperando también esa historia, ¿no? Que es una historia nuestra, por lo tanto, ¿no? Entonces, Bowers plantea que la práctica de identificación y recuperación de un conocimiento cultural nutre y protege a las comunidades y ecosistemas, ¿ya? Recuperando esta sensación del lugar, este conocimiento sobre el lugar, vamos también recuperando nuestra comunidad, nuestro sentido de comunidad y nuestros lazos, ¿sí? Ya, a partir de ahí entonces yo quería mostrarles un ejemplo, bien brevemente, por el tiempo que tenemos, ¿cierto? De una entrevista que yo hice a partir de mi estudio de doctorado a un estudiante, ¿ya? En este caso un joven, ¿cierto?, de unos 23 años, que él estudiaba música. Este era un estudio sobre estudiantes primera generación en sus familias que van a la universidad, y yo le pedía a ellos que reconstruyeran sus experiencias de aprendizaje más valiosas entre escuela y universidad, y cuáles habían sido esas experiencias más valiosas, ¿ya? ¿Y qué es lo que surge de esta historia, que fue una historia muy, muy particular? Un relato, en este caso de Pablo, ¿cierto?, donde él pone al espacio como un reflejo de lo que es su concepción sobre el ser profesor y sobre el enseñar, ¿ya? Entonces el espacio es como el continente que alberga una filosofía sobre el aprendizaje y una filosofía sobre la enseñanza. Entonces, por ejemplo, yo le pedía que fueran a su escuela secundaria y trajeran fotos que representaran el aprendizaje, las experiencias de aprendizaje más valiosas que ellos habían tenido en ese periodo. Y él trae algunas fotos de la escuela, pero trae también muchas fotos que no son de la escuela, ¿sí? Trae fotos, por ejemplo, de su pueblo natal, ¿cierto? En este caso Cartagena, ¿ya? De las calles donde él caminaba, ¿no? Y ahí entonces él desarrolla una noción sobre el valor del reflexionar, por ejemplo, la reflexión solitaria, ¿no? La sociabilidad con los amigos también, ¿cierto? Como una manera de ir también construyendo una identidad personal, pero también una mirada sobre lo que sería su carrera futura, que es la pedagogía, ¿sí? Entonces eran estos paseos por las calles de su ciudad natal, pero también eran estas salidas, digamos, al paisaje circundante, ¿ya? Y en esa conexión entre esos dos espacios, él descubre una concepción propia sobre la enseñanza, ¿ya? Entonces, a partir de esta foto, yo cuando le pregunto por qué trajo esta foto, ¿cierto?, que lo motivó, él dice: el espacio siempre ha sido algo importante para mí, creo que lo aprendí viviendo en la playa, cuando comencé a desarrollar mi conciencia ambiental. Leí a Stephen Hawking, que es un físico, ¿cierto? Dice que el siglo XXI sería el siglo del conocimiento. Todo el mundo tiene un tipo de conocimiento, pero alguien tiene que combinar conocimientos y alimentarse, crear puentes. Si sabes algo, pero no puedes construir puentes, no es útil, por lo que tener esa conciencia del espacio es una forma de conectar y construir puentes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mirar el espacio a él le permitía ir enlazando distintos aspectos de su experiencia, ¿sí? De una manera activa, ¿cierto? Y a su vez le permitía ir desarrollando esta mirada, ¿no?, de lo importante que es ir construyendo puentes entre distintos grupos, distintas formas de ver la vida, distintas perspectivas, que eso lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, respecto a la escuela, él trae esta foto, ¿ya? Y yo le pregunto por qué, ¿por qué esa foto, ¿cierto?, con un ángulo tan extraño, ¿ya? Y si ustedes se fijan ahí, lo que destaca de esta foto es que es una foto de la escuela, pero una foto de afuera también, de la escuela, ¿cierto? Es una foto que de alguna manera vincula, ¿no?, a la escuela con su entorno, ¿sí? Entonces él decía, quería aprovechar el espacio más que la infraestructura, lo que hay detrás es más relevante, porque yo fui ya a fotografiar el espacio, no un espacio construido, ¿cierto? En mi mente está la idea de recrear eso sin los edificios, sin nada, el entorno es importante.
Me crié en esa escuela en un espacio abierto, ¿cierto? Entonces su memoria, había una escuela que no tenía la infraestructura tan pesada que tiene actualmente, y él por lo tanto quiso hacer ese nexo, ¿cierto? Entre su espacio de habitación, ¿cierto? Y el espacio escolar conectado con ese espacio barrial o comunitario. ¿Sí? Lo mismo cuando él llega a una universidad pedagógica, ¿cierto? En Santiago, ¿no? De su ciudad natal en la costa, ¿no? Él pasa por otra universidad que está ubicada en el centro de Santiago, siente que es un ambiente hostil, muy individualista, ¿ya? Y llega a esta universidad donde encuentra un sentido de comunidad, pero también un vínculo directo con el entorno, ¿ya? Que es un entorno, como ustedes pueden ver, muy verde, ¿no? Entonces él dice sobre este espacio, se trabaja mucho en grupo, y lo sienten al día a día, comparto con los alumnos los cursos inferiores, el otro programa estaba dividido por generaciones, más impersonal. Te morías de frío, el propio edificio en invierno estábamos congelados, así que aquí el invierno es maravilloso, ¿cierto? Hay una capacidad también de contemplar el paso de las estaciones, conviviendo en grupo, haciendo aprendizaje grupal, ¿cierto? Reforzando ese sentido de colaboración en el aprendizaje, pero que también es un sentido de comunidad. Y luego en esa misma universidad, él, a partir de una experiencia de toma, ellos desarrollan un huerto orgánico. Tienen la iniciativa de pronto de hacer un huerto, ¿ya? Con los compañeros. Y en esa iniciativa de hacer un huerto, a su vez lo apoya el bibliotecario de la universidad, ¿ya? Que es un personaje que le valora mucho porque de alguna manera lo siente más cercano por provenir del mundo popular, pero ser una persona que conoce de a fondo lo que es el funcionamiento del mundo académico, ¿ya? Entonces él dice, cuando comenzó la toma había un viejo huerto de verduras, durante la temporada nos motivamos todos, hagamos un huerto. Ok, hagámoslos. Aramos la tierra y el bibliotecario nos enseñó y guió. Él es de Curicó, del campo, así que lo disfrutó y lo sabe. Y nosotros hicimos todo. Él también hace manualidades, es un pilar para nosotros. Es genial. Nos enseñó a cultivar las verduras. Esta es una enseñanza completa para mí y él no es profesor. Es bibliotecario, pero nos enseña y aprendemos mucho de esta experiencia. Eso te hace pensar y te hace descubrir muchas cosas sobre la vida y la muerte y verlo de una manera más sencilla. Aprendes que estos son solo ciclos, que tienes que seguir y todo esto lo aprendes sin estar en el aula y sin ningún marco teórico detrás. Entonces, en este pequeño gesto de apropiación de un espacio adyacente, ¿cierto?, de su facultad, él descubre todos estos principios, ¿cierto?, de relación entre vida y muerte, de vínculo con esta sabiduría, que no es la sabiduría académica, ¿ya? Pero esto todo lo vive en la universidad, así que de alguna manera hay un lazo, ¿no?, con lo académico, ¿no? Hay una traducción de eso a lo académico también, ¿no? Entonces esto le quería mostrar como un ejemplo de cómo los lugares nos permiten ir conociendo ciertas perspectivas sobre el aprendizaje y la enseñanza que son situadas históricamente, vivencialmente y culturalmente, y que sería muy importante que se fueran incorporando a la enseñanza como una manera también de ver las diversas maneras que tenemos los aprendices de construir conocimiento, de acuerdo al medio social en el que venimos, de acuerdo a la cultura en la que provenimos, y de acuerdo a nuestra experiencia histórica y comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. De alguna manera tiene que ver, ¿cierto?, con esta educación, ¿cierto?, desde el contexto que nos hace singulares, particulares y por tanto diversos, ¿cierto? Bueno, comencemos entonces, estamos como bien apretados en la hora, a dialogar un poquito, alguna consulta, si la pueden colocar en el chat, o levantar la mano directamente, preguntársela a alguno de los panelistas, por favor. Tengo por acá una pregunta que me llegó a mí al interno. Antonio, te doy la palabra primero y de ahí hago la pregunta que me acaba de llegar. Antonio. Yo quería preguntarle a Aldo si considera que el concepto de inclusión sigue teniendo sentido y si no podríamos superarlo definitivamente, digamos, y hablar de por ejemplo, una pedagogía relacional.
A ver, ¿qué le podría responder a Antonio? Porque yo siempre en mis trabajos afirmo que la inclusión como tal no es como se ha pensado. Entonces ahí tenemos como un choque de entendimiento, ¿ya? No digo en diálogo entre tú y yo, sino que cómo esto se ha entendido en la corriente o en la estructura académica. Digo eso porque en general siempre sostengo que el calificativo de inclusiva lo que hace es recuperar atributos que son esenciales a la propia educación, ¿no? Y que de alguna manera ahí está la propia respuesta, ¿no? O sea, hablar de educación inclusiva es hablar a secas de educación, no forma una práctica especializada. En lo más profundo del propio quehacer educativo está lo relacional. O sea, nosotros existimos permanentemente en eso, solamente que estamos atrapados en un conjunto de marco explicativo que nos hacen focalizar en otro punto de análisis, pero la pedagogía en sí misma es relacional. Ahora, yo en mi trabajo lo relacional no queda restringido a las relaciones, lo relacional tiene un sentido mucho más amplio y la apelación es justamente a cambiar esos desempeños epistemológicos sobre estas temáticas, ¿no? Pero evidentemente eso es un atributo medular que a mí me parece hasta una forma de esencialización, volverlo a decir, porque está subyacente al propio acto pedagógico, ¿no? No encuentro que es algo nuevo, sino que es inherente al propio sentido en el deber ser de lo educativo, ¿sí? Gracias, Aldo. Mira, la pregunta que me llegó es muy similar a la que realizó Antonio, si me disculpan un poquito. Dicen que en lo que plantea y a partir, cierto, de lo expuesto por el doctor Aldo Ocampo, entendiendo entonces la diversidad como parte, cierto, de las características de los estudiantes, lo plantea, cierto, una profesora, no debiera haber entonces una normativa de inclusión, porque se entendería que es parte de la educación, que así debiera ser siempre. Es más, dice, ni siquiera debiéramos detenernos en leyes, porque debiera ser parte de la naturaleza de la pedagogía. Entonces, tiene que ver un poco con lo que preguntaba Antonio, vinculado a Aldo, y también lo que decía Erna, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo estamos posicionados mirando estos procesos. A ver si ustedes pueden dialogar en torno a aquello, profundizar, Aldo, Erna. Estaba con el micrófono en silencio. No te preocupes. Claro, o sea, yo creo que lo que ella plantea es justamente, creo que va en el sentido de lo que ha señalado Aldo en este análisis epistemológico tan interesante que él ha planteado esta tarde, ¿ah? Y que lo comparto plenamente y por eso decía voy a involucrarme mucho más en ello. Sí, nosotros tenemos una mirada súper estructuralista de lo que es la inclusión, desde la educación. Y por ende, la reflexión que hace la profesora, en el fondo, la profesora no está preguntando, está haciendo una reflexión ella a partir de esta conversación que hemos tenido. Y yo creo que sí, que ella va en la dirección correcta, creo que eso es. Sí, claramente, ¿cierto? Debiéramos empezar a mirar entonces desde otra perspectiva lo que estamos haciendo. Yo no sé si me permiten un poquitito Sí, Aldo. Yo agradezco a la colega la reflexión que hace, porque en realidad nosotros, yo lo voy a decir desde mi posición teórica y política, ¿no? Yo me formé como profesor de primaria, pero tengo una pasión por la teoría, no porque sea más sencilla, sino que porque no podemos entender intuitivamente la realidad y dejarla donde mismo, ¿no? Que es lo que tradicionalmente hacemos en educación, como estamos tan interesados en la práctica, pero no en la pragmática, estamos interesados en la cuestión desde la intuición, desde lo que yo creo, pero no en una pragmática epistemológica, que es como el saber se hace carne en la realidad, ¿no? Y a mí eso no me interesa cuando en campos emergentes como este está todo desordenado, como en la inclusión, ¿no? O sea, aquí hay problemas más profundos, o sea, por ejemplo, podemos ver que hay política, hay centros de investigación, posgrados, facultades, pero que hay una polisemia, pero que es una polisemia que no es que sea diverso, sino que da cuenta de múltiples, a veces nudos críticos que no son resueltos. Y en ese sentido yo quiero agradecer a la profesora, a la colega, porque justamente de eso se trata en la educación. En la educación inclusiva uno
primero piensa los futuros del mundo y los futuros de la educación, apela a un cambio social positivo, pero también, ante todas las cosas, debe ser responsable, que esto implica cambiar nuestros mecanismos de pensar los fenómenos con los que nos relacionamos, ¿no? Aquí no se trata justamente de extender marcos conceptuales ligados a la discapacidad exclusivamente, porque son otras las tensiones que escapan a eso, y evidentemente tiene que ver con repensar la educación en su naturaleza, ¿no? Y repensar cómo la provisión educativa, cuáles son esas faltas éticas en las que incurre. Y desde ahí, por ejemplo, en lo que yo conozco, en mi experiencia, que me ha tocado ver todo este continente, es justamente que hay mucha política pública creada, pero desde el lugar que reproduce justamente esa fractura entre nosotros y los otros, por ejemplo, ¿no? Y poco pensar cómo en los engranajes estructurales de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países como Argentina, donde la academia discute muchas cosas, ¿no es verdad?, pero dejar la realidad ante mismo, está ese problema. En México, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, o sea, es un campo como homogéneo y muy poca reflexión acerca de cómo pensar el hecho educativo centrado en todos los niños. O sea, creo que desde ahí es que hay que pensar esto en clave de los engranajes del mundo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Cómo eso va a deformar nuestras formas de pensar también el mundo, ¿no? Por eso agradezco a la profesora, porque de eso se trataba lo que yo trataba de decir, ¿no? Que era como que la inclusión a secas tiene que ver con la educación, tiene que ver con los múltiples modos de existencia, pero para eso hay muchas cuestiones complejas que se cruzan. Por ejemplo, no basta decir que los sujetos de la inclusión son los niños con discapacidad, porque el código ontológico de la discapacidad tiene muchas formas de visualizarse. El código ontológico de ser niño, masculino o niña, tiene otros códigos de visibilización. No es como lo hemos heredado desde cuando pasamos por la universidad. Entonces creo que es importante pensar la inclusión como el acto de pensar el futuro, pero también de hacer forma de cambiar nuestros patrones de pensamiento en torno a esto, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar y agradecerle a la colega, porque creo que ahí damos en el clavo. Ahora, yo creería que no es que no necesitamos las leyes. Las leyes finalmente, aunque no haya un cambio de conciencia, norman la realidad, pero ahora nosotros debemos desde la academia producir ese cambio de conciencia, que creo que es lo que a veces en este modelo se ocupa para solo estar en las estructuras académicas nomás y no producir un cambio real en el mundo. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, muchas gracias, Erna. Hay una estudiante que levantó la mano aquí hace poquito, Pamela Petorino. Sí, hola, profe, hola, profesores. Bueno, yo más que una pregunta me quería tomé ahí algunos conceptos claves que nombró Erna y el profesor Antonio. Y Aldo, ahora último, con respecto a las cuestiones complejas que existen y al cambio de pensar, en el fondo, al deformar este pensamiento y el rol que como educadora nosotros cumplimos, que va a ser en este caso fundamental, ya que en el fondo nosotros trabajamos directamente con la familia. Y ese es el romper patrones, el romper ese cambio y deformar en el fondo ese pensamiento que ya tenemos adquirido, va a ser súper complejo y la única forma de hacerlo es de la mano con la familia. Y eso va a ser un trabajo súper delicado nosotros como educadora y en el fondo propicia que en el fondo conozcamos las características de cada niño, las características del establecimiento y cómo podemos llegar a esa familia y en el fondo no educar, porque nosotros claramente no estamos para eso, pero sí para apoyar, para guiar a esa familia y con ello el pensamiento del niño, con ello porque así él es el que va a ir viendo y tener la posibilidad de llegar al jardín y más allá de querer, como el profe Antonio decía, que este chico Pablo le nombraba, claro, y se recordaba de algunos conceptos clave, algunas imágenes o hasta algunas escenas que él ha vivido y que le marcaron su infancia y su infancia escolar. Asimismo, nosotras como educadora tenemos ese rol fundamental de que en el fondo primero el niño adquiera ese como, ¿cómo se llama?
que tenga como ese sentido de pertenencia con su comunidad, su familia, y aún más ir aún más allá, que en el fondo que él tenga el interés de conocer el de al lado, sino que no solamente su comunidad, su entorno, sino que nosotras incentivar ese interés en el niño, de que él acepte y con ello quiera conocer ese entorno más allá, y así se va abriendo la diversidad entre ellos y desde la primera infancia. Eso, profe. Gracias, Pamela. Vania también levantó su mano antes que podamos comentar ahí lo que están diciendo. Vania. Hola a todos. Disculpe por no prender la cámara, pero estoy un poco complicada. Pero estuve atenta a todo el webinar y todo lo que estaban comentando. Y la verdad es que es muy importante saber los puntos de vista de todos. Y esto ayuda mucho a crecer como profesional. Nuestras prácticas en sí, desde que ingresé a la universidad, nos han recalcado la importancia de la inclusión y cómo se lleva la práctica de forma reflexiva. Entonces, pensar en esto no es, como dice Aldo, es algo abierto. Tenemos que desglosar la inclusión y también no solamente pensar en que esto se centra en discapacidades, sino que esto abarca tanto hoy en día. Los niños y niñas nosotros preparamos a los niños y niñas para la vida. Entonces, va muy de la mano en qué mundo es el que están sumergidos ellos y la importancia de que ellos también se sientan que son partes del mundo y que saquemos todos estos paradigmas que teníamos antes, que eran tan cerrados, y que nosotros tengamos que abrirnos. Nosotros somos agentes de cambio hoy en día. Donde nos situemos, tenemos una mente muy abierta, y sé que es muy complicado trabajar de la mano con quizás docentes que aún están muy cerrados, pero para eso estamos nosotros como agentes de cambio, y estos webinarios, estas charlas, estas conversaciones son momentos reflexivos para que todos podamos trabajar, como dice mi compañera anteriormente, con la familia, con nuestro equipo educativo, desde los docentes que nos están enseñando a nosotros, y ser educadora en un futuro y profesores de básica también, que estemos de la mano haciendo no quizás un mundo mejor, porque eso no se va a poder hacer jamás, y ojalá fuera así, pero sí niños que estén preparados para un mundo respetando la diversidad, en todo sentido, no solamente en discapacidades o sociales, sino que abarque todo lo que se trata de la inclusión. Y creo que verlo desde ya, desde nuestra formación, es importante, porque así nosotros también estamos preparados y así los preparamos a ellos también. Más que nada eso, profe, y muchas gracias a todos por sus puntos de vista, que eran tan diversos y son muy, muy relevantes hoy en día. Gracias, Vania. Tania. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo concuerdo mucho con la opinión de Vania, pero también creo que igual es complicado un poco el tema de la inclusión, porque yo lo vivo desde ahora en mi práctica. Hay un niño que tiene autismo, pero un autismo severo, y la verdad es que igual me da lata como la educación no puede ser igual para todos, porque este niño, claro, yo puedo entender también, para la profesora debe ser difícil tener 25 niños sin ninguna necesidad especial y tener solo a uno. Entonces, como dice Vania, yo creo que uno también tiene que darse el tiempo, tener un buen equipo de trabajo para poder entregarle las mismas herramientas que le estamos entregando a los niños, a los niños sin alguna necesidad especial. Es importante ir con eso desde ya, que vamos como mentalizándonos en que la inclusión se vive todos los días. O sea, ya antes era difícil a lo mejor ver un niño con alguna necesidad diferente en una sala de kinder o pre-kinder, y ahora se ve mucho, y pasa que como antiguamente quizás, no sé, la verdad no sé, pero quizás no estaban preparados para eso, ahora se está viviendo, y nosotras como futura educadora y los chicos de educación básica también, ir preparados con eso y tratar de trabajarlo y tener un buen equipo de trabajo, como decía, para poder entregar bien las herramientas a todos. O sea, la idea es que todos tengan la misma educación, quizás de diferente manera, pero entregarles buenas herramientas. De eso se trata. Gracias, Tania. Erna, Aldo, Antonio, si quieren comentar algo.
tiene que ver con una pregunta que estaba en el chat también, concretamente la hizo Elizabeth, ¿cómo lo hacemos este cambio? Y a raíz de las reflexiones de las estudiantes que acaban de hablar. Sí. Bueno, a mí me gustaría primero agradecer los comentarios de las alumnas, creo que nos ponen puntos bien importantes, ¿cierto? La apertura a la familia, ¿cierto? El desafío que implica la inclusión, ¿cierto? Que efectivamente es un proceso permanente, ¿no? No es algo que vayamos a lograr algún día de manera total, ¿cierto? Es un proceso que está construyéndose todos los días, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el concepto de inclusión no nos está ayudando, ¿no? Creo que es una redundancia, digamos, plantear la necesidad de la inclusión, porque uno pregunta ¿inclusión en qué? ¿Cierto? Y esa inclusión en qué, un poco enganchando con lo que planteaba Erna en su momento de la normalidad, ¿cierto? Es la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿cierto? ¿Estamos incluyendo en qué? ¿Ya? En ese sentido a mí quisiera lanzar dos conceptos, uno que es más del mundo anglosajón, ¿cierto? Donde no se habla mucho de inclusión, ¿cierto? Ahí se habla más bien de educación pertinente, ¿no? Culturalmente pertinente, socialmente pertinente, ¿ya? Pertinente a las personas y a los grupos que están aprendiendo, ¿cierto? Entonces se pone el foco ahí, ¿ya? Es de alguna manera llamar al sistema educativo a que haga una educación pertinente, ¿ya? No llamar al que es excluido a incluirse, ¿cierto? Y es un ejercicio distinto. Y otro concepto que me parece interesante es un concepto de un chileno mapuche que se llama Pozo, Papillo Pozo, que habla de la intraculturalidad, ¿no? Porque de alguna manera interculturalidad e inclusión están muy relacionados, ¿cierto? Y él habla de la intraculturalidad como una manera de entender y asumir la educación desde dentro de la cultura, desde dentro del contexto de los grupos excluidos. Pueden ser niños con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Bueno, cualquier niño, ¿cierto? Prácticamente que tendemos a creer que son grupos distintos, pero finalmente estamos todos hechos y compuestos de esas diferencias, ¿no? Pero es pensar una educación que nazca del contexto de vida, ¿cierto? Del espacio, de la cultura, de la vivencia y de la familia, ¿no? Como decía Pamela, ¿cierto? Y de la experiencia familiar de cada niño, ¿no? Y rescatar de ahí los saberes, los conocimientos, ¿no? Las perspectivas que va construyendo ese niño en esa experiencia. Gracias, Antonio. No sé si Aldo y Erna quieren comentar algo más antes de que demos término, ¿cierto?, a este encuentro. A mí me gustaría señalar que ciertamente tenemos desafíos sumamente importantes y como bien señalaban las estudiantes, nosotros venimos de una cultura normada, tremendamente normada. Antiguamente habían incluso temas tabú dentro de la familia que ni siquiera se hablaban. Yo creo que vamos avanzando en la medida de lo posible. Creo que cada día nosotros necesitamos, educarnos, nosotros los adultos, educarnos más con respecto a estas temáticas y comparto plenamente lo que decía Antonio. Yo creo que ponerle, el problema es que nosotros pareciera que a todos nos gusta ponerle un adjetivo calificativo. Educación inclusiva, educación para la integración. O sea, siempre vamos, y eso va calificando y va categorizando a los grupos humanos. Y yo creo que ahí tenemos un problema, que tenemos que superarlo, pero como bien decían las niñas, cuando los profesores, por ejemplo, hoy en día, las educadoras se ven superadas, porque uno también lo ve y lo conversa con las colegas que están en sala, en aula, me dicen no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no tengo las herramientas para. Y entonces, claro, entonces tenemos que, ¿cómo nos preparamos? Y como bien decía también Aldo, y lo ha dicho Antonio, nosotros siempre miramos
esa diversidad la miramos muy desde lo clínico. Seguimos todavía mirando muy desde lo clínico, a pesar de que los conceptos fueron cambiando, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años, 40 años, seguimos anclados sobre todavía en lo clínico, pero mirar al niño como una diversidad en sí misma. O sea, cada uno de sus estudiantes es una realidad distinta. Cada uno de los niños que nosotros atendemos como educadores, ¿no es cierto?, son un universo en sí mismo y por lo tanto una singularidad única e irrepetible. Y tenemos que en esta diversidad tenemos que movernos. Nosotros, por ejemplo, muchas veces decimos el tema de cómo le enseño a un niño que tiene un problema. No pensemos en el niño con problema, pensemos en el niño que va a una clase que necesita aprender, simplemente. No pongámosle adjetivos ni calificativos ni nada. Ahora, yo sé que es complejo. Yo fui directora de colegio. Y yo fui directora de colegio en los tiempos en que estaba la ley, había salido recién la ley 18.294, si no me equivoco, que es la ley de integración social. Podíamos integrar hasta 2 niños con problemas de aprendizaje o con necesidad educativa especial. Ahí se introduce en Chile, por lo menos, el tema de necesidades educativas especiales, y los profesores, era tremenda la pugna con ellos. ¿Por qué ustedes aceptan niños con necesidades? Yo una vez una profesora me dijo, yo estudié para trabajar con niños normales. ¿Qué es ser normal? La norma me la marca la estadística. Nosotros somos personas. Entonces, yo me acuerdo que me impactó muchísimo la respuesta que me dio esa profesora, porque no nos preparamos para esto, nos preparamos para el mundo normado. Y yo en ese sentido creo que tenemos que reeducarnos nosotros mismos, como ciudadanos, como adultos que somos también, y para hacer un mundo mucho mejor para todos. Porque siempre estamos discriminando y la profesora va a encontrar dificultad en sus estudiantes toda vez que ella tampoco tenga a lo mejor las herramientas de cómo poder sostener esto, ¿no es verdad? Pero eso también lo solucionamos en la medida que nos vayamos educando, nos vayamos preparando para poder acoger a la diversidad que requiere también de nosotros como formadores de personas. Ante todo somos formadores de seres humanos. Eso. Gracias, Erna. ¿Aldo? Sí, yo estaba escuchando atentamente lo que la estudiante, el profe estaban señalando, y creo, yo voy a decir algo políticamente incorrecto o poco cómodo, que en el fondo, justamente los perros llegaron aquí a hacerme compañía. Justamente lo que quiero decir es que yo, siendo formado como profesor de primaria, siempre he tenido, y lo compruebo cada vez más, que la pedagogía es un campo totalmente ignorante en comparación a otro. Y eso yo lo vi cuando me trasladé a lingüística, a filosofía y a sociología. O sea, las formas de investigar aquí son súper laxas, las formas de relacionarnos con los fenómenos son súper laxas, y nuestra formación nos prepara para algo ficticio de lo que es el sistema escolar. O sea, cuando uno empieza a trabajar y pone un pie en un colegio, te das cuenta que mucho de lo que uno aprendió no lo encuentra en el día a día. Entonces, esa práctica oscura, si lo queremos llamar, para que no suene tan feo eso de la ignorancia, porque no estoy diciendo que no sabemos, sino que lo que conocemos escapa a lo que es realmente la realidad. Yo creería que ahí hay que hacer, comparto esto que dice Erna, de que reeducarnos, desaprender, porque creo que aquí hay obstrucciones de distinto tipo. O sea, cuando sacamos el calificativo inclusivo, solo queda la educación, y eso hace que en términos epistémicos es que se actualizan todos los campos de la pedagogía, ¿no? Y eso es una cuestión compleja. Eso implica cambiar categorías, por ejemplo. Nosotros, no sé, en 2 semanas más vamos a tener un coloquio, y justamente va a estar Nikita Dhawan, que ha trabajado con Spivak, y ella dice en uno de sus trabajos, dice que nosotros somos herederos
o trabajamos en el pensamiento crítico con las mismas categorías que sustentan los problemas que cuestionamos. O sea, ahí ya tenemos una obstrucción profunda. O sea, mucho de lo que decimos que está mal está fundamentado con las mismas categorías de nuestro pensamiento crítico. Entonces, en el fondo, ¿cómo salimos de esas camisas cuando los conceptos, las formas de pensar también han generado ese problema, ¿no? Entonces yo creería ahí que el acto es un acto imaginativo, un acto de deformar lo que conocemos, pero el sistema educativo está normativo, no normativo en la norma, sino que es conservador. Y por conservador no digo que sea pechoño, sino que es conservador en su forma. O sea, un profesor que quiere innovar no lo puede hacer. ¿Me entiendes? O sea, eso es sinónimo que tú te van a despedir, y eso los que hemos trabajado en escuela sabemos cómo es la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí hay en mi orden de preocupación hay un problema imaginativo de desempeño epistemológico y algo más profundo, un conjunto de ignorancias sancionadas por la academia o por la sabiduría académica convencional que hace que esto esté atrapado. O sea, no es intencional que estemos pensando siempre en decreto, no es verdad que están normando la realidad, pero diciéndonos cómo tiene que ser la asignación de recursos y no cómo deben funcionar las estructuras educativas para garantizar que nuestros niños progresen, transiten y tengan un destino social más efectivo. Y también ahí, bueno, habría que hacerse la pregunta, ¿qué hábitos de pensamiento sustentan hoy día la investigación en este campo, ¿no? Porque es homogénea. O sea, uno hace un barrido o un metaanálisis y te topas que todo el mundo analiza lo mismo. Entonces, también ese no es un síntoma, es un síntoma que no pasa en todos los campos. O sea, por ejemplo, en análisis cultural, ellos dicen muy claramente, cuando nos quedamos atrapados en el análisis de algo, lo miramos de la misma manera, es porque estamos informados o formados de una misma forma. Entonces, ahí yo creo que también tenemos un desafío de pensar, pero que no sé cómo dialoga con las demandas del propio sistema educativo. Yo creo que lo bueno que ha tenido la inclusión como categoría, con todos los vicios que tiene, que se han comentado el día de hoy, es que nos permite darnos cuenta de que necesitamos cambiar, que existen más sujetos que el sujeto universal de la modernidad y que de alguna manera tenemos que, las estudiantes lo han dicho, necesitamos recuperar el imperativo ético de nosotros los docentes, ¿no? Bueno, eso, María Angélica, yo vuelvo a agradecer el espacio y creo que uno siempre no tiene que olvidarse de lo que a uno lo motivó a ser profesor, ¿ya? O sea, yo varias veces he querido tirar la esponja, pero yo amo lo que hago, independiente de cómo el sistema esté estructurado, y creo en mi visión y en mis cosas, independiente de que el mundo no la comparta, pero me parece que ese es el desafío, uno siempre seguir adelante, tener esa lucha, porque sobre todo con los estudiantes es la única forma de construir esperanza y que creo que es necesario. Eso puedo aportar. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Erna. Muchas gracias, Antonio. Tenemos grandes desafíos, ¿cierto?, a partir de lo que hemos escuchado, particularmente, ¿cierto?, de las estudiantes, sin desmerecer, ¿cierto?, la mirada que nuestros panelistas pusieron, pero que dice en relación con el valor otorgado a la reflexión que hoy día se ha provocado en ellos. Y el desaprender, como bien lo sintetizó Aldo, ¿cierto?, es una tarea que debiéramos empezar a abordar para hacernos cargo, ¿cierto?, de entender la educación en su esencia y no, ¿cierto?, empezar a centrarnos en tecnicismos que nos provocan de alguna manera alejarnos de la naturaleza de la persona, del ser humano y de esta sociedad, ¿cierto?, que queremos construir. Se vienen cambios, dice ahí Antonio, en el CIMSE, que podrían, ¿cierto?, comenzar también a dar luces importantes. Y tenemos otra persona que dejó allí que lo único que está importado en el éxito académico, que va dejando de lado a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, la individualidad y la competitividad que surge desde las pruebas estandarizadas, relacionada también con lo que planteó allí entonces Antonio. Los dejo invitados, ¿cierto?, a que podamos... está nuestro decano, no lo había visto, el decano, el doctor Manuel Cortés, en el conversatorio. Lo acabo de ver, decano, en su comentario en el chat. Muy buenas tardes. Está de acuerdo que se modifique, plantea él, pero que no se elimine. También es un tema de discusión, ¿cierto?, y reflexión en torno a lo que hemos estado hablando.
Los dejo invitados entonces a que podamos profundizar en lo que hoy ha surgido acá. Tiene que ver con líneas de investigación potentes, tiene que ver con remirarnos, ¿cierto?, como académicos que participamos en la formación inicial de una sociedad de profesores, de profesoras, que tal vez no hacen carne la teoría, ¿cierto?, en la práctica, que estamos educando a lo mejor en el abismo y no considerando, ¿cierto?, las necesidades reales de los contextos en los que los niños y las niñas, ¿cierto?, se están desenvolviendo. Muchísimas gracias. Me voy a contactar por correo con Aldo, con Erna y por Antonio también, particularmente para darle las gracias y hacerles llegar, ¿cierto?, un certificado de participación. Se debe convivir armónicamente, ¿cierto?, dice también el decano, lo estandarizado con lo no estandarizado y lo diverso. Muchas gracias, no le quitamos más tiempo. Erna, si te está despidiendo, estaba levantando la mano. Despidiendo. No te preocupes. Gracias. Está sin audio, Erna. Sí, está sin audio, Erna. No, quería agradecer la oportunidad de este encuentro, de esta conversación. Creo que nutre a todos. Y ciertamente la participación de las estudiantes y la intervención de ellas creo que ha sido sumamente enriquecedora también. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, ahí estamos a disposición cuando lo necesiten. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy enriquecedor. Nuevamente, muy agradecida. Esperamos encontrarnos en persona a ver si organizamos, ¿cierto?, y profundizamos en estos temas que hoy han surgido. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Chao.